borré mis redes sociales por como 4 meses y tuve la mayor paz de la vida, pero me di cuenta que seguía entrenando igual, que seguía haciendo lo mismo, que seguía... Y es la justicia. No merecía entrenar porque no entrené como debía de haber entrenado. Entonces tú estás muy sensible, Diego, a cuando el ego entra. Ha sido justo estos últimos... Una persona callada. Creo que cuando la gente no me conoce, la primera impresión es que soy callado o reservado. No introvertido, pero reservado. A lo mejor a veces medio sangrón. Y sí llegó un punto en el que dije, oye, a ver, estoy queriendo acaparar de más. ¿A quién le quiero demostrar qué? ¿Y qué prisa traigo? Y eso es una conversación que he tenido mucho con mi psicóloga. Y cuando corres también. O sea, cuando estás en tus cuando corro me entran mucho de esos también, como esos pensamientos. Imagen es percepción, tú eres la marca. El día de hoy tenemos un invitado que no conozco y ya sabes que me encanta no conocer a mis invitados porque es lo que sucede con la primera impresión. Lo vemos, la vemos y luego nos damos la oportunidad de conocerlos. El día de hoy tenemos a un invitado que iremos juntos conociendo su historia, cómo ha tomado sus decisiones con su imagen, con su marca y vamos a ver cuál es el legado que quiere dejar. Con nosotros, Diego Guzmán. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Clara. Gracias por la invitación. Al contrario, no nos conocemos, Diego. Nada. Vamos, nada. Ni sabía yo de ti. Pero... sabía de tu negocio, pero tú no sabías de mí, yo no sabía de ti. Entonces, qué rico. Qué bueno que sabías del negocio, es la intención. Eso es lo más importante, ¿verdad? Sí. Y que aparte he consumido, pero poco a poquito iremos hablando cuál es el negocio, ¿no? Porque vamos a irte descubriendo. Es como si te estuviéramos quitando capas de cebolla y estar o como ir encontrando la perla que hay dentro de cada uno de nosotros, ese brillo que cada uno de nosotros tenemos, que podemos como compartirnos. Pero bueno, Diego, imagínate que estás en una película, ¿ok? Y hay un salón enorme, de estos, ¿sabes? Salones de baile enorme. Okay. Y de repente se abren las puertas principales, entras y todo el mundo se queda callado, te voltean a ver y empiezas a ver de estas burbujitas de pensamiento que todo el mundo empieza a tener una palabra o expresión de ti. Y la pregunta es, la imagen que tú estás generando en los demás, la percepción que tienen de ti, ¿crees que es correcta? ¿Y cuál es la imagen que generas en los demás? O sea, cuando te ven, todas esas burbujitas, desde ya te imaginaste la escena, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serían las palabras que dirían de ti cuando te ven por primera vez? Pero dale, ¿eh? O sea, que no te dé pena. Tú así aviéntate al ruedo. Yo creo que lo voy a tratar de no sesgar a lo que sé que piensan de mí, que me ha dicho gente. Una persona callada. Creo que cuando la gente no me conoce, la primera impresión es que soy callado o reservado. No introvertido, pero reservado. A lo mejor a veces medio sangrón, piensan, pero va de la mano con lo que piensan que soy reservado. Deportista. Y como yo creo que es sencillo. Creo que eso es lo que piensan de mí. Creo que todo eso es como que engloba un resumen de lo que yo pienso que la gente tiene la percepción de mí, pero creo que se queda muy corto, o muy por encimita, o creo que se queda con una persona que en algún momento yo también me veía así, pues bajo esas 4 cosas nada más. Qué padre, y que ha ido evolucionando. Qué padre, qué interesante. Pues nosotros hicimos una dinámica que en mi libro Imagen de Crack tengo, y en mi conferencia también la hago, que voy poniendo imágenes y les pido a la audiencia, como en el libro, pon la primera palabra o grítame la primera palabra o expresión que se te viene a la mente cuando ves una imagen. Entonces ponemos un cono, ponemos a un niño llorando, ponemos a un albañil trabajando, ponemos a un político, vamos poniendo varias imágenes. Nosotros hicimos esta dinámica contigo y pusimos esta fotografía que está ahorita en pantalla, que es esta foto tuya, que al final, después, primero vamos preparando la mente a la dinámica y al final cuando pusimos tu fotografía, pues la gente empezó a decir palabras de ti. ¿Te gustaría escucharlas? Sí, a ver. Mira, ahí te va. Padre dinámica. Fíjate, la primera palabra, seguro, firme, formal, serio, modelo,
profesional, actor, elegante, paz, deportista, atento, joven, autoridad, trabajo, confianza. ¿Y cuál crees que fue la última? Tetecoló. ¿Sí? Tetecoló. Sí. O sea, aquí ya descubrimos que es el negocio de Diego, que es Tetecoló, que ahora al ratito vamos a platicar de eso, que ahorita nos vamos a ir a ese punto. De estas palabras, o sea, aquí estamos dándonos cuenta que alguien te reconoció con la marca, Diego. Sí. Y eso está bien interesante porque procuramos irnos con gente. ¿A dónde nos fuimos? A un centro comercial, ¿verdad, Mau? Y se le pregunta a gente. A la gente así en un centro comercial. Random. Y alguien te ubica, ¿no? O sea, alguien te alcanzó a ubicar con la marca y eso, pues, está padrísimo. Sí. ¿Qué te llama la atención y qué no te sorprende de estas palabras? ¿O cuál te sorprende y cuál no te sorprende? Me llama la atención lo de, por ejemplo, firme y seguro y todo, o sea, que eso se pueda... En una foto. Yo sí me considero firme y me considero seguro y me considero con buena estima y todo, pero que en una foto lo puedan detectar así, wow. Qué cañón, ¿verdad? Es que increíble cómo una fotografía puede dar esa imagen. Ahora, hay otra parte que a mí me llama la atención. Actor, modelo. Sí, ¿verdad? Siempre. O sea, siempre es como... Ay, eres guapo, Diego, eres guapo, ya. O sea, quítate la pena. Es un tema que para mí es como... Claro, o sea, sí. choco mucho con eso porque... Claro. O sea, me azorrilla mucho. Así, sí. O sea, me chiveo mucho con eso. Y entiendo tu punto porque luego dices, es que no quiero que me midan por esto, sino por lo que... ¿Verdad? ¿Te pasa ahí? Sí, pasa. Claro. Sí pasa y me ha tocado también verlo con mucha gente. O sea, con mucha gente que yo considero... mujeres muy guapas y ellas tratan de sacar mucho su lado intelectual y a veces como que quieres precisamente eso, que no te etiqueten con esa cosa o que no te etiqueten con el deportista o y quieres que te etiqueten con otra cosa y entonces tratas de poner eso más enfrente. Pero es un tema mucho del juego con mis amigos y me molesto mucho con eso porque saben que me incomoda. Fíjate, sé que, acabo de tocar un punto importante. Soy consultora de imagen, punto. Okay, o sea, tengo las credenciales para hablar del tema. Yo creo que le pasa también a muchas mujeres, que, como tú lo acabas de decir, que son muy guapas, que son muy inteligentes y que dicen, es que por encima de mi físico, yo quiero demostrar la capacidad que tengo. Por eso yo siempre le digo a las mujeres, y dentro de la dinámica que pongo en el libro, pongo una mujer con un escote muy pronunciado. De hecho, mira, lo vamos a buscar, pero a que veas que justo, mira, pongo varias imágenes, una cerveza, un cono, un niño llorando, un albañil, y luego pongo esto, ¿ok? Entonces, tú como hombre, si yo te digo cuál es la primera palabra o expresión que se te viene a la mente cuando ves esta imagen, pues seguramente vas a decir buenona, o no sé, falsas, o ay, mamita, o... A ver, no vas a decir, uy, qué profesional, sí, ¿no? Claro. Bueno, entonces, yo cuando hago estas dinámicas, Diego, justamente lo hago para que comprendamos nosotros los seres humanos que nosotros generamos etiquetas en una forma automática, ¿no? Sí. Y cuando tenemos un físico que genera una etiqueta, sí tenemos un trabajo extra de decir, ok, ya sé, me mediste por mi físico, pero ahora yo te voy a demostrar que el físico es una cosa, pero mi intelecto o mi profesionalismo, mi disciplina, mi capacidad es otra, ¿no? Entonces, sí tenemos un reto a mí, por ejemplo, a mí me ha costado, en el ambiente en el que yo me encontraba como consultora de imagen, era cuidar la línea de decir, yo vengo como una profesional a poner mi trabajo, ¿no? Entonces, cuidaba mucho también el tema de los escotes, porque siempre estuve en ambientes políticos y en ambientes de trabajo, que yo decía, yo no puedo hacer que se distraigan con un tema donde yo... Fuera de lo profesional. Claro, fuera de lo profesional. Entonces, me gusta que te atrevas a abrir un poquito esto, porque creo que es importante que entendamos que sí hay una etiqueta. Sí generamos una etiqueta previamente a conocer a una persona. Entonces, ya hablando del tema, o sea, ya que dijimos esto y que ya sabes que nosotros generamos una imagen, ahora te voy a preguntar, ¿cuáles son tus no negociables en la vida?
mis no negociables en la vida con respecto a qué, o sea, En con respecto general. a una pareja, con respecto No, en general, en lo primero que se te venga. O sea, ¿cuáles son los más presentes que tienes en tu vida que dices, no hay manera que pase esto en mi vida? Ya sea en lo personal, en lo profesional, en lo pareja, en lo que quieras. Nunca Pero voy a dejar de hacer ejercicio. por encima de cualquier cosa no vas a Como dejar. pueda y como, o sea, dejar de moverme. Nunca voy a dejar de moverme. Mientras esté en mis manos, como pueda hacerlo. Cuéntanos un poquito sobre el rugby y cuéntanos un poquito sobre el ultramaratonismo en montaña. Cuéntanos de dónde proviene eso. Me gusta mucho los deportes que exigen mucho y me gusta mucho probar hasta cierto punto la capacidad como del cuerpo humano. O sea, los ultramaratones para mí son un momento de súper reflexión. Son un momento muy personal, Diego. Muy personal. Son horas contigo mismo, con tu mente, y de repente 16 horas no ves a nadie y estás en la montaña, ves a la gente en los abastos donde te rellenas agua y es todo lo que ves. Entonces es una meditación, yo lo veo como una meditación forzada, que a veces me cuesta hacer meditación normal en el día a día, y estas son horas de estar contigo, con tu propia cabeza, de cuestionarte cosas, de pensar cosas, de mandar mensajes a mi familia en medio ultramaratón. Les he mandado mensajes de cosas que nunca les había dicho. A veces me cuesta decir que los quiero mucho de ciertas maneras y ahí te rompes. O sea, lloras, te enojas, gritas, mandas mensajes de amor a tu familia. Es un momento muy, muy padre. Creo que ¿no te ha pasado que de repente es, no te quieres ir a hacer un ultramaratón? Así como, sí, andas como muy... Te hace falta te hace falta irte a mandarnos unos mensajitos de amor. Sí. No, está muy padre y creo que es también algo muy meritocrático. O sea, lo que le pones es lo que sacas en cuanto a entrenamiento y todo. Me ha tocado hacer ultramaratones que la verdad es que no entrené y creí que por inscribirme y por ponerlo en redes y por todo lo iba a lograr, y me quedé corto y no terminé, y es la justicia. No merecí entrenar porque no entrené como debía de haber entrenado. Entonces tú estás muy sensible, Diego, a cuando el ego entra. Ha sido justo estos últimos 3 años han sido mucho de conocer mi ego, o sea, de tratar de entender el ego, cómo juega un rol, y el cuestionarme mucho el por qué hago las cosas, si las hago por mí, si las hago por cómo me ven los demás o cómo asumo la expectativa de los demás. Y ha sido como mucho cuestionamiento últimamente. Dame la oportunidad de seguir ahondando en el tema por la profesión que tengo. Pero si me permites decirlo, y me encantaría que pudieras romper estereotipos y creencias, Diego. Permíteme hacer ahondar un poco en este tema, que no sabía que por aquí se podía ir el podcast. Pero el que tú estés haciendo esto es una manera también de decir, ok, yo no pedí nacer en este cuerpo, ¿no? Y es una manera de decir, voy a demostrar que no es un tema del estuche, es un tema de lo que viene adentro. ¿Estamos por ahí bien? Yo creo que... más bien creo que no es que haga el ejercicio por demostrar que no es un tema del estuche. Más bien creo que hago mi parte profesional soy súper overachiever en tema de estudio y en tema, me encantan las finanzas, y eso es mi carrera. Y creo que mucho de mi tema de overachievement en finanzas lo hago para demostrar que no soy solo un atleta. Sin nada que ver con el estuche. Sino, pero está padre porque tú traes esa conversación interna. Muchísimo. Y ahí es donde quiero andar. O sea, ¿cuál es esa conversación? Porque eso es lo que marca también tu marca personal. Esa conversación, mucho lo he platicado con mi psicóloga, y muchas veces sí le digo, a ver, no sé, esta carrera, ¿por qué me inscribí? No sé por qué. Oye, estoy con mi trabajo y aparte operando Tetecolo hasta cierto punto, y aparte estoy estudiando para una certificación de finanzas que es demasiado estudio, y aparte estoy haciendo mi maestría todo al mismo tiempo. Y sí llegó un punto en el que dije, oye, a ver, estoy queriendo acaparar de más. ¿A quién le quiero demostrar qué? ¿Y qué prisa traigo? Y eso es una conversación que he tenido mucho con mi psicóloga. Y cuando corres también. O sea, cuando estás en tus ultramaratones. Y cuando corro me entran mucho de esos también, como esos pensamientos. Y yo creo que, también es conversación que he tenido con mi novia. Mi novia creo que tiene una inteligencia emocional muy fuerte y me ha ayudado muchísimo y me ha cuestionado cosas muy padre, porque me cuestiona mucho con amor y me ha hecho cuestionarme cosas de
si me quiero volver a inscribir a un ultramaratón de 160 kilómetros. Me quiero volver a inscribir porque 2 veces me quedé corto y tengo que demostrarle a la gente que sí lo puedo hacer, o es porque me quiero demostrar a mí, o es porque, o sea, la pregunta era, por ejemplo, oye, a ver, ya te inscribiste 2 veces. No terminé porque no entrené como debía haber entrenado. Me quiero inscribir una tercera vez. ¿Voy a entrenar diferente? No voy a entrenar diferente porque soy terco y porque tengo otras prioridades. Entonces, ¿para qué me inscribo si no voy a entrenar diferente y el resultado va a ser el mismo? Y es como, lo estoy haciendo por ego, lo estoy haciendo por demostrar, lo estoy haciendo por terco, por ganchado. Y algo que me sirvió mucho, y fue un experimento que yo hice en el tema de ejercicio y así, dije, a ver, todo esto lo hago porque quiero cumplir las expectativas que la gente tiene de mí. Porque todo el mundo me preguntaba, y claro que se te infla el pecho. Oye, que te inscribiste, que hiciste un 100K, que te inscribiste un 100. Pues sí se te infla el pecho. Y sí dices de que, pues sí soy yo. Ok. Y llegó un punto en el que me cuestioné y dije, ¿lo estoy haciendo por eso? Porque la gente me pregunte, porque la gente tiene expectativa, ¿qué sigue? ¿Qué carrera sigue? ¿Qué? ¿O lo estoy haciendo realmente porque yo quiero? Y un ejercicio que hice fue, borré mis redes sociales por como 4 meses y tuve la mayor paz de la vida, pero me di cuenta que seguía entrenando igual, que seguía haciendo lo mismo, que seguía... Había ciertas cosas que no, por ejemplo, antes... Yo creo que la gente sube, por ejemplo, a redes sociales como quiere que los demás lo vean, ¿no? Si quieres que te vean como un intelectual, alguien va a subir que está leyendo un libro. Si quieres que te vean como deportista o que te levantas temprano, vas a encontrar la excusa para subir un story que a las 5 de la mañana ya estás parado y te estás haciendo un shake o que vas al gym y quieres que la gente te perciba así. Y para mí fue a ver, si no subiera nada y fuera por mí, ¿estaría viviendo la misma vida? Y fueron como 4 meses de mucha paz, porque pues no le tenía que enseñar nada a nadie, no le tenía que mostrar nada a nadie, pero seguía haciendo lo mismo hasta cierto punto. O sea, tu offline, digamos. Mi vida offline fue exactamente igual. Nada más que pues no lo estaba compartiendo con nadie. Hasta cierto punto también hay una línea donde dices, es que también es padre compartirlo, pero ¿por qué lo estás compartiendo? ¿Y cuál es la razón de compartirlo? ¿No? ¿Quieres inspirar a los demás? ¿Quieres que la gente te perciba de cierta manera? ¿Quieres demostrar que sí, tu vida es perfecta? ¿Y cuál es la respuesta? Yo creo que no la encontré. Yo creo que no hay respuesta. O sea, creo que siempre vamos evolucionando y vamos conociéndonos cada vez más. Y hay ciertas cosas que las hacemos porque nos apasionan, ciertas cosas que hacemos porque queremos que ahora que nos perciban así. Un ejemplo para mí fue, yo dije, oye, ya no estoy subiendo nada y ya volví a las redes sociales, pero casi no subo nada ya. Antes subía muchísimas cosas. Ahorita ya casi no subo nada y estoy tranquilo con no subir nada. Y a veces voy a subir una foto y digo, pero la estoy subiendo ¿por qué? ¿Le está aportando algo a la gente? No, nada. ¿Me está aportando algo a mí? Al ego. Ego. Claro. Esa no es la razón por la que lo hice. Y a veces hubo cosas de que, oye, este escrito está padrísimo y sí lo quiero compartir. Ok, esa es la razón. Y no digo que esté bien o que esté mal. Yo me siento tranquilo con eso ahorita. Pero algo, por ejemplo, yo hace 2, 3 años como que quise despegarme mucho de la percepción que tenía la gente de mí como de Diego el deportista. Y dije, ya quiero que me vean como un profesionista. Y todo el mundo me veía como que en el deporte y me veían como, bueno, y tiene su café y eso es su negocio. Pero mi carrera profesional es finanzas y eso es lo que me apasiona y de eso quiero morirme, de finanzas, ¿no? Entonces nadie sabe que estoy en finanzas y también tienes que, pues, put yourself out there, ¿no? Entonces me hice muy fanático de LinkedIn, empecé a escribir cosas de finanzas, cambié mucho mi ropa. Yo siempre estaba vestido deportista, siempre, y con tenis y con, o sea, con pants y así y me sentía cómodo, pero también tenía una actitud de Diego el atleta y Diego el emprendedor que es flexible, que su horario no tiene un orden, que me puedo ir a trabajar en un café y mañana hago home office y luego me puedo ir a no sé. Y cambié la forma que me vestía, empecé a comprar ropa diferente, cambié mi dinámica y todo, y cambió totalmente mi percepción de mí mismo. No sé si la de la gente ya cambió, no sé, pero mi percepción de mí mismo cambió muchísimo. Y como yo me la creo y como yo, no, es que yo soy esto. Sí, el deporte es parte de mi vida y es una parte súper importante en mi vida y siempre va a ser una parte súper importante de mi vida, espero. Pero no soy Diego el deportista, yo soy Diego el profesionista, que el deporte es una parte súper importante de su vida y que tiene su negocio aparte porque me apasiona ese negocio y que aparte es esto y esto y esto, pero mi core es las finanzas. Pero en este momento, y quiero hacer como una pequeña pausa, qué increíble cómo yo veo en Diego
una gran conciencia de en qué etapa de mi vida me encuentro. Cuando estaba en un tema de deporte, para mí la importancia, o sea, para ti, Diego, era, estoy en el deporte, quiero que me vean como un hombre deportista y toda tu imagen giraba alrededor del deporte. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Es un caso bien interesante. Y luego dices, a ver, no, espérame, a mí mi pasión y mi profesión son las finanzas. Un financiero no anda vestido en tenis y con ropa deportiva, que puede ser, o sea, si tú lo quieres poner como tendencia, lo puedes hacer, pero dijiste, no me voy a ir contra la marea, no quiero imponer una moda, quiero ahorrarme tiempo y me voy. Es exactamente con el tema del escote de la mujer. Si tú quieres ser la CEO de una empresa o quieres crecer un negocio, tú puedes vestirte como tú quieras. O sea, la mujer puede vestirse como quiera, pero sí vas a remar un poco contra la marea. Pero si buscas un estilo de ropa conservador, el camino va a ser un poco más rápido. Digo, va a tener sus baches en el camino. Pero se me hace bien interesante cómo tú hiciste un cambio aquí adentro y dijiste, necesito poner en el top of mind de la gente una imagen distinta al Diego que traen en su mente. Sí. No, y aparte creo que hay una parte que está interesante que no conté. O sea, veníamos de pandemia. En pandemia yo sí estaba dedicado full time a las cafeterías porque pues el barco se estaba hundiendo y yo tuve que, o sea, renunciar a mi trabajo y me fui como a querer salvar el barco. Y fue una montaña rusa y fue un momento de, a lo mejor hasta hubo una mini depresión, no sé, un tiempo. Claro. O sea, sí fue un momento muy gris y yo me encerré como 2 semanas y todo se congeló y luego salí y hablé con el equipo y le dije, a ver, vamos a hacer esto y esto y esto, pero como 2 semanas yo estuve nulo y me dejé crecer la barba como, o sea, como que está muy raro porque hasta tú mismo te castigas de cierta manera, como que dices de que quiero ser un ermitaño ahorita. Y me dejé crecer la barba como nunca había tenido la barba tan larga. ¿Y qué tan larga estaba? Todo el día, pues como así. O sea, muy larga. Me veía muy mal, y me veía muy mal porque aparte era una barba sucia. Pero hasta cierto punto como que hasta yo decía, sí, es que ahorita soy este. Bueno, está cañón cómo te cambia el chip. Diego, en pandemia todos en algún momento tuvimos un momento de quiebre. Sí, seguro. Sí. Pero todavía le echamos más leña al fuego y todavía nos queremos vestir mal y pues no me peinaba y con la barba así todavía decía, oye, si por si está el mundo depresivo, pues por lo menos vístete bien, rasura. Y yo le echaba vuelo a como ese mundo depresivo y ese ciclo así. Y me acuerdo que, o sea, cuando acabo como que un día tuve así como un breakthrough y dije, no, a ver, esto está mal. Y me rasuré, me fui a cortar el pelo y me empecé a vestir otra vez. Andaba en shorts todo el día, en chanclas, haciendo home office. Y de un día para otro, de repente, pum, y me empecé a vestir otra vez bien. Y no podíamos salir todavía, pero ya me estaba vistiendo bien y traía zapatos para hacer home office. Y me conectaba a los Zooms. Y antes era, pues te ponías de botones arriba y estabas en shorts abajo. No, me vestía bien y fajado, con cinturón y todo. Y cambió mucho. Y luego después de pandemia, volví a ser como Godín, que tenía mucho tiempo sin trabajar en una empresa. Y yo llegué todo formal el primer día. Y todo el mundo de que, no, hombre, Diego, o sea, nadie se viste así aquí. Y yo llegué de botones y zapato y fajado y con cinturón y tal. Y me dijeron, te va a durar nada, de que no te preocupes, vente en tenis y así. Y estuve ahí 1 año y el año completo me seguí vistiendo igual. ¿Qué sentiste en el ambiente cuando no dejaste de vestirte así, Diego? Y esto fue dicho por una persona del trabajo. Me dijo, cuando llegaste, yo dije, este güey no va a durar nada. Y aparte, como que era una posición muy técnica. ¿Qué giro de negocio era? Bienes raíces. Ok. Bienes raíces era como una fibra pública. ¿Y cuánta gente había en la oficina? En el corporativo como 300. Ok. Sí. ¿Qué lograste generar en los demás cuando te mantuviste con esa imagen intacta? Pues la percepción en mi despedida, que ya como que todo el mundo habló sincero, me dijeron, llegaste... Creíamos que no sabías nada de finanzas y no sabías nada de hacer modelos financieros en Excel y tal. Creímos que no ibas a durar y de repente, pum, de que todo el mundo, ¿cómo? Güey sí le sabe. Y eso como que me gustó mucho, que dije, a ver, sí cambié la perspectiva de cómo llegué. Claro. O sea, la gente se dio cuenta que sí era serio. O sea, que sí era serio y que sí voy en serio y que sí sé lo que estoy haciendo. Le atribuyo parte a que
Y no es como que la gente se estaba metiendo a ver que yo estaba haciendo un trabajo. Sí le atribuyo parte que siempre fui muy serio y siempre estaban los resultados y siempre me seguí vistiendo igual. Y eso me gustó y cambió mi chip. Después de ahí me ofrecieron otro trabajo, un crecimiento profesional muy padre. Y creo que una gran parte que tuvo que ver fue que se vio ese profesionalismo mío ahí en ese momento. Diego, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras ido con la vestimenta que te dijeron que podías ir? Que podías ir en tenis, que podías ir súper relajado. Al final del día, tú tienes ese conocimiento en finanzas y hubieras dado los mismos resultados, como Steve Jobs, todo vestido de negro, dando resultados como los que dio. ¿No sé si te pasó por la mente explorar el ir muy relajado y dar muy buenos resultados? ¿Nunca te pasó por la mente como explorar eso? No sé si hubiera dado los mismos resultados. ¿Por qué? Porque sí, parte sí tenía el conocimiento, pero parte fue mucho creérmela, porque me subí a reemplazar a una persona que se había ido a estudiar maestría y es una persona sumamente inteligente, sumamente técnica y una persona que todo el mundo amaba ahí, porque le ayudaba, sabía de todo, me dejaron una silla muy grande y mi jefe directo cuando me contrató me dijo, te está subiendo un tren bala que no se va a detener por ti. O sea, brinca y tienes que ya estar ya a esta velocidad. Wow. Yo nunca había trabajado en bienes raíces y me dejaron de cuenta que era un modelo financiero gigante. ¿Qué sentiste? Demasiada presión, fue mucho estrés el primer mes. Pero cuando lo viste, ¿sabías que podías con ello? Dije... ¿O en verdad dijiste, esto es más grande de del conocimiento que yo tengo? Estaba en la duda y dije, no sé si me metí a un tema que no doy el kilo. Dije, pues tengo que darlo. Y creo que el hecho de vestirme fue mucho creérmela. Y decir, si puedes, Diego, me metí día y noche desmenuzando todo el modelo financiero, entendiendo todo, leyendo como loco y poniéndome al corriente. Pero fue porque me la creí. Que podía. No fue porque tenía la capacidad en ese momento. Tenía la capacidad de aprenderla, tenía el potencial, pero no lo sabía cuando llegué. Entonces no puedes confirmar que tú te vestías para también creértela y darte... Sí. Y no, a lo mejor no está bien dicho decir llenar esa silla, pero decir, puedo con este monstruo, o sea, pero también me la tengo que creer yo. 100%, sí. O sea, sí me la tenía que creer yo porque si no, no iba a darle kilo y aparte de eso se iba a reflejar muchísimo porque mucha gente dependía de los números que yo sacaba en el Excel. Híjole, y lo que presentábamos al comité y lo que presentábamos al CFO y tal. Y si yo no me la creía, se iba a notar mucho y se iba a notar que no. Y aparte también traía como cuando me entrevistaron y se veía que mi currículum era muy emprendedor, me decían, ¿por qué estás regresando al mundo ahí? No sé, y decían, esto se nos va a ir y no está acostumbrado a trabajar, entonces yo tenía que mostrar lo contrario. Digo, sí me terminé yendo, pero por una oferta profesional, un crecimiento profesional, pero tenía que demostrar que no estaba ahí de paso y que no estaba. Demostrar en el deporte, demostrar en las redes sociales que no necesitas validación, demostrar en el trabajo. ¿Por qué la palabra demostrar está tanto en tu lenguaje? No soy psicóloga, bueno, sí soy psicóloga, ya me gradué de psicología, pero siempre se me ha dado este tema y me das pie, Diego, porque escucho mucho la palabra demostrar, que a lo mejor está en tu vida, pero tú lo que dices es, no necesito demostrar, simplemente voy a dar resultados. Pero mencionas la palabra demostrar. ¿Has analizado la palabra demostrar? No, nunca lo había pensado, Clara. Háblalo con tu psicólogo. Ay, no, después nos dices cómo te va. Está súper interesante. No voy a ahondar más en el tema, pero me gusta conocerte en el sentido de qué padre que cuando te pones algo enfrente, Diego, lo voy a sacar. Y a lo mejor realmente es demostrarte a ti mismo. A lo mejor, o sea, el reto con quien realmente estás ahí teniendo ese juego a lo mejor es muy personal, ¿no? Pero me encanta que hayas mencionado que la ropa te empoderó. Y la ropa te ayudó a darle ese plus de demostrar y de dar resultados. Y que dijiste, me quito las chanclas, me quito las bermudas, no voy a escuchar la recomendación de venirme en tenis. Sí. Porque la imagen que doy tiene que estar a la par de los resultados que voy a entregar. Sí, o sea, la expectativa de mi puesto y la importancia del puesto que yo le estaba dando, a mi puesto requería que tuviera una seriedad formal también de mi vestimenta, 100%. Y entonces por eso te digo, Clara, no sé si hubiera dado los mismos resultados. Definitivamente.
Me encanta. Me encanta que lo hayas dicho porque son tantos años lo que me he dedicado a la consultoría de imagen que me gusta que lo hayas compartido de esa manera, ¿sabes? Porque es un tema donde hoy en día se ha relajado mucho la gente con la ropa, con la vestimenta. Y para los chavos que están viendo este podcast, qué importancia de darle seriedad a la vestimenta que portamos, ¿no? Sí. O sea, porque es parte también de tu propia extensión, de tu propia imagen. Ahora, Diego, cuando hablamos de, y fíjate, aquí lo tengo, parte de lo que quería como preguntarte es, ¿en qué momento inicia? Vamos ahora sí a entrar como a marcas, que vamos a hablar ahora sí de Tetecolo, que es esta Tetecolo Café, una marca 100% mexicana, que le apuestas al consumo local, al consumo mexicano, y quiero hablar de dos cosas. Primero, de cómo Tetecolo es una extensión de ti. ¿Cómo inicia? ¿Es una idea 100% tuya? ¿Es con algunos socios? ¿Cómo inicia? ¿Cuándo inicia? ¿En qué fecha inicia Tetecolo? Y luego vamos a hablar de Despertar México, ¿ok? Ok. Pues la historia, o sea, en el 2014, un amigo y yo empezamos con la idea de emprender algo que tuviera propósito. Habíamos emprendido un par de cosas, él y yo, diferentes. Yo he emprendido en tema de una aplicación de pago de estacionamientos, por ejemplo. Entramos muy temprano al mercado, ahí esa es otra historia. Pero ese emprendimiento, por ejemplo, lo hice porque mi Excel decía que yo iba a ser millonario en 3 meses, ¿no? Y no sucedió, y obviamente le pierdes la pasión cuando no suceden. Si tu objetivo son los números y no suceden, pues le pierdes la pasión muy rápido. ¿Ese negocio existió? ¿No existió? Sí existió, y ahí estuvo. ¿Continúa? Y luego me terminé saliendo. Okay. Como que se vendió una parte a otro competidor que salió después, muy grande. Entonces yo me propuse que no iba a volver a emprender nada que no tuviera un propósito, que no me apasionara, que no me quemara por dentro, ¿no? Y dio la casualidad que como el ultramaratón, que también te quema por dentro. El ultramaratón es como un gusanito que te está ahí. Sí, claro. Y este otro amigo también, o sea, como que dio la casualidad que en una conversación me dice, yo quiero emprender algo con propósito, y nos gustaba mucho el café. Yo había trabajado en una cafetería cuando estaba mucho más chavo. Desde el punto de vista de empleado, pues la ignorancia que tenía yo era que era muy fácil hacer una cafetería. Pues tú cada quincena recibías tu sueldo y se acabó. Una barra, dije, café, vasitos y ya. Sí, en 3 patadas nos aventamos unas cafeterías, pero justo en eso estaba muy fuerte el tema del patriotismo. Justo acaba de entrar Trump la primera vez y era cuando empezó a tirarle durísimo a México. Y entonces dijimos, oye, vamos a hacer algo para demostrar que México puede competir a nivel internacional y que México tiene calidad, y que nos molestaba mucho como el tema del malinchismo, sobre todo aquí en Monterrey. Y nos dábamos cuenta cómo había muchas cosas que nada más porque tenían la marca en otro idioma, asumíamos que eran de mejor calidad. Nada más porque era una marca en inglés o en francés o lo que quieras, y asumimos automáticamente que es de mejor calidad. Y mucho de eso se hizo aquí en México. De hecho, hay 2 cafeterías muy fuertes en México que están justo dentro de la línea que tú estás diciendo. Sí, y que hacen las cosas bien y tienen estándares, sí, claro. Pero no significa que lo mexicano y lo que está con nombre mexicano no puede competir con ellos, ¿no? Claro. Entonces como que dijimos, vamos a demostrar que con un buen storytelling y una buena narrativa de la marca, que le agrega esa parte intangible, podemos contar historias también muy padres que te van a hacer no percibir, porque percibir se escucha como si fuera falso, no, darte cuenta que la calidad mexicana es buena, nada más que te lo estamos contando con una historia bonita, ahora sí, ¿no? Y entonces así empieza la idea de Tetecolo. Tetecolo de hecho significa conjunto de búhos en náhuatl. Nuestro logo es un buito y los colores son inspirados en el zarape mexicano. Sí, justo te iba a decir si era un zarape porque trae los colores. Sí, ¿Pero qué significa Tetecolo? Conjunto de búhos en náhuatl. Conjunto de búhos. Sí, en plural. O sea, tecolotl es en singular y Tetecolo es en plural. Ok. ¿Y por qué se tienen que juntar los búhos? ¿Cuál es el significado de los búhos? Nos gustaban mucho los búhos. Ese primer socio mío era abogado y lo relacionan mucho con los búhos. A mí me encantan los búhos. Claro. Luego resultó que al tercer socio que se sumó también le encantaban los búhos. Más le valía que le encantaban los búhos. Y empezamos con ese nombre y mucha gente nos criticó de que, oye, ni se puede pronunciar, oye, se presta muchas palabras diferentes que te pueden... Pero creo que eso fue lo que ayudó mucho a que al principio se viralizó algo, porque como que la gente decía, Tete, el del buito, el de no sé qué, el de los contenedores. Entonces como que la gente empezó a darse cuenta de lo que era el logo y fijarse muchísimo en el logo. Entonces ya podemos poner el logo en algún lugar sin necesidad del nombre y la gente ya sabe qué es. O sea, tú pones ya la cabecita del Ponemos el buito o los colores y la gente ya en automático relaciona.
Claro. Hasta el rosa mexicano ya lo relaciona. ¿Y ustedes fueron los primeros en poner contenedores en Nuevo León? Entonces pusimos el primer contenedor en el 2015. ¿En qué ubicación? En Vasconcelos. Hay una plaza en Vasconcelos, ahí enfrente del SAT. Y pusimos ahí nuestra primera ubicación. Era una calle es una calle súper transitada. Entonces, pues un contenedor ahí, la gente se paraba, creían que vendíamos macetas, había gente que creía que era un basurero, pero la gente se paraba. Y pensaban que era un basurero. Y ya, pues algunos decían, es como un basurero, pues venían el contenedor y la gente se paraba y ya que preguntan de que, es un café, y entonces empezó a despegar muy rápido. Ok. Muy, muy rápido. ¿Cuándo fue el pico más alto una vez que lo pusieron? ¿Al mes, a la semana? A los 6 meses ya estábamos vendiendo, es más, esa sucursal a los 6 meses ya estaba vendiendo más que lo que venden las sucursales ahorita. Ajustado por inflación, ¿no? O sea, eso fue un hitazo. Y le pegaste duro a las empresas bien grandes, ¿no? Le pegamos duro. Y luego empezamos a hacernos distribuidores, luego compramos un tostador y tostábamos nuestro propio café aquí en México. Luego crecimos muy rápido, luego nos hicimos chiquitos en pandemia y luego volvimos a empezar a crecer. ¿Cómo pasaron la pandemia? Digo, ya me nos platicaste que todo barbón, en chanclas y bermudas. Pero ¿cómo lograron pasar la pandemia? ¿Cuál fue? Teníamos 7 sucursales cuando entró pandemia y acabamos de abrir un restaurante. En enero abrimos la 7ª sucursal, en febrero abrimos el restaurante y luego en marzo, el 15 de marzo teníamos 7 sucursales y el restaurante. El 16 de marzo teníamos una sucursal abierta, nada más. Entonces dijimos, yo me acuerdo que hicimos los escenarios y dijimos, oye, esto se va a acabar. Worst case scenario se acaba en julio. ¿No? Dijimos, pues en 4 meses. Sí, esto claro. no puede, o sea, hay mucho poder en el mundo que va a detener esto, ¿no? Entonces dijimos, no hay que correr a nadie, porque pues, teníamos empleados para el restaurante y para 7 sucursales. Y acabamos de rentar una bodega gigante también en el centro y acabamos de traernos el tostador y acabamos de hacer cuartos de tostado y así. Y dijimos, no hay que correr a nadie porque nos va a costar aparte más, pues liquidarlos y luego cuando se vuelva a retirar todo, volver a contratar y recapacitar, pues vamos a aguantar y a seguirles pagando el sueldo, ¿no? Y no corrimos a nadie y a todo el mundo le estuvimos pagando el 100% en tiempo y forma. Estábamos súper endeudados y luego en julio llegó un punto en que dijimos esto va a durar mucho más de lo que creímos y tuvimos que empezar a dejar ir gente. Ese fue un día súper gris, fue un día muy triste y empezamos a vender los contenedores. Pero fue un día gris ya vestido distinto. Ya con cabeza más fría. Sí, pero muy triste para la empresa. Sí, no, me queda claro, pero fíjate, el tema también de tu posicionamiento ya era distinto. Ya habías dejado pasar ese momento gris que tú como persona habías pasado. Sí, definitivamente. Y ahora era un momento gris para la empresa, pero tú ya habías pasado por ese momento Todavía gris. Estaba en mi modo emprendedor de t-shirt, así de Despierta México y toda la magia, así. Pero totalmente en otro momento de mi vida. Claro. En otro momento de mi vida y entonces empezamos a correr gente y luego empezamos a vender contenedores y eso fue una corrida de 2 años en el que terminamos de pagar deudas con las que nos habíamos quedado de pandemia y a partir de ahí empezamos a volver a crecer. ¿Vender contenedores te refieres a...? Las sucursales. O sea, ajá, a liquidar, ¿y quién te los compraba? Cosas. Pues había gente que los compraba como para remodelarlos y hacer otra cosa. Había gente que, por ejemplo, un proveedor pues, se los vendía de regreso. Y pues él se los iba a vender a otro cliente en algún momento. Obviamente se los vendí súper rematados. Vendimos máquinas cafeteras. Nos tuvimos que salir de la bodega en la que llevábamos 3 meses y le habíamos metido un chorro de dinero. Luego nos metimos a vender el café a supermercado porque teníamos una capacidad instalada para tostar cafés para muchas sucursales. Y entonces nos metimos a retail para empezar a usar el tostador y empezamos a vender en H-E-B, empezamos a vender en Soriana. Con la marca Tetecolo. Sí. Empezamos a vender en Mode. ¿Cómo te empezó a ir? ¿Cómo les empezó a ir? Bien, pero es otro enfoque, es otro animal. Entonces, sí era como, a ver, todavía no. Es otro modelo de las negocio. Las sucursales están sufriendo y esto tal. Claro. Y estuvimos ahí como 2 años y el año pasado decidimos salirnos y concentrarnos en las sucursales. Entonces, nos salimos de retail y estamos usando todo el capital de trabajo y los recursos para las sucursales. Al día de hoy, ¿cómo está Tetecolo? El día de hoy Tetecolo opera sin mí. Me tengo que meter yo para que crezca, pero opera el día a día sin mí. Entonces, sí le dedico algo de tiempo, pero ya no es mi tiempo completo como era antes. Se le dedico algo de tiempo en tema de liderazgo. La verdad es que, gracias a Dios, tenemos gente muy capaz y armamos un muy buen equipo que está liderando muy bien el proyecto y avanza, día a día avanza en mejoras, en optimización. Pero para que sean sucursales y así, me tengo que meter todavía yo. ¿Cuántas sucursales tienen? Ahorita tenemos 4.
Ok. Ya tenemos 4 y algo que pasó mucho en pandemia es que ese propósito que te platicaba, claro, con el que arrancamos, que fue un propósito de despertar a México, nosotros le decíamos despierta a México, que es nuestra filosofía, y era como darte cuenta de que México puede competir a nivel internacional y que México tiene todo para hacer las cosas bien y es solamente cambiar la perspectiva, ¿no? Y creérnosla. Durante toda esa pandemia, como nos empezamos a enfocar en cómo no perdemos dinero y qué hace dinero y tal, todo malamente el storytelling y la narrativa y lo intangible. Teníamos un podcast también que se llamaba Despierta México y entrevistamos gente que estaba haciendo cosas muy padres para México. Todo eso lo matamos. Dijimos, eso ahorita nos suma y eso es una tirada más a largo plazo y ya no podemos gastar en esto. Y entonces se perdió mucho la filosofía de lo que era Tetecolo. Se perdió muchísimo y se perdió mucho la esencia de lo que era y se perdió mucho el propósito. Y por lo mismo yo en lo personal perdí mucho interés en el negocio. ¿Qué fue lo que crees que te detonó por completo a soltar un poco? Pues no te estabas haciendo millonario. Más bien era como un estrés más de, oye, el mundo se está yendo al apocalipsis y aparte tengo estreses de esto y esto y esto y tengo estrés de que vienen y me quieren cerrar una sucursal y luego tengo estreses de que pues, toda la gente de este edificio ya no está yendo a trabajar y ellos acaban de abrir una sucursal, etcétera. Entonces llegó un punto hasta que le agarré como algo de resentimiento o algo de rencor y como ya se había perdido el propósito inicial, como que dije, ¿para qué lo estamos haciendo? Ya no quiero saber nada de esto, ¿no? Y hay un síndrome que seguro lo has escuchado, el síndrome del avestruz, que entierra la cabeza en la tierra. Y ese síndrome habla mucho de cuando no quieres ver lo feo, solo quieres ver lo bonito. Y por eso muchas empresas se mueren, porque no están dispuestas a ver lo malo, que es lo que tienes que arreglar, y solo quieren ver lo bonito. Entonces cuando les hablas de algo malo, ahorita no quiero ver las quejas, quiero ver lo bonito. Entonces nunca arreglas nada. Y te termina siendo como un self-fulfilling prophecy, ¿no? Nunca había escuchado el síndrome del avestruz y se me hace súper fuerte en los negocios, en lo personal, sobre todo en lo personal a veces, ¿no? Queremos encajar la cabeza y decir, o sea, ya está pasando todo eso, no me importa, yo estoy viendo acá lo que está sucediendo acá en mi propio mundo, donde me encierro y no quiero enfrentarme, ¿no? Porque a veces también es un tema de evadir. Pateas el bote y no quieres escuchar la retroalimentación, entonces no puedes mejorar. Claro. Y entonces yo tenía cero energía de ver lo malo, o sea, de arreglar lo malo, porque no lo quería ni siquiera ver. Si llegaban quejas en Instagram, no las quería ver, no las quería leer, no le quería contestar a nadie. Y solamente, bueno, ¿qué está pasando bien? Platíquenme de eso. Claro. Y era porque se ha perdido muchísimo el propósito y ya no tenía un propósito nada. Y leí un libro que se llama The Second Mountain de David Brooks, que habla mucho sobre el servir a los demás. Y habla mucho que hay 2 montañas en tu vida, ¿no? Y está la montaña del éxito, vamos a decirle el éxito tangible o el éxito profesional, superficial, ajá, sí, que es materialista, que es llegar a tanto dinero, llegar a cierto punto profesional, llegar a cierto punto de tu carrera, lograr estas medallas y estos trofeos y bla, bla. Y cuando llegas a ese punto y te das cuenta que no estás lleno, te das cuenta que hay una segunda montaña atrás. Y esa segunda montaña atrás es la naturaleza del ser humano de ser útil para los demás y de servir a los demás y de tal. Y ese libro me marcó muchísimo. No porque yo ya estuviera en el pico de la montaña empresarial ni nada, estaba muy lejos de donde quería llegar, pero ya estaba viendo esa otra montaña y decía, es que yo no creo que sea después de, o sea, en subir esta primera montaña te puedes convertir en una persona que no te vas a caer nada bien por descuidar toda esta otra parte del propósito, ¿no? Y porque para llegar a esto a veces, pues tienes que pisar escalones que tal, a veces se vuelve muy competitivo y es una línea muy delgada. Y entonces empezamos a redirigir Tetecolo y les dije, mira, hablamos con el equipo y tuvimos ahí ciertas dinámicas y les dijimos, mira, Tetecolo está para servir. Y Tetecolo está para servir a los demás. Queremos que sea un lugar donde la gente se sienta... Yo sentía que la gente ya no estaba feliz trabajando ahí. Les dije, o sea, si la gente no está feliz trabajando aquí, no es un éxito este negocio. O sea, yo quiero que sea un lugar donde la gente se pelee por trabajar aquí, se pelee por nuestras vacantes, donde la gente esté cómoda, pero donde la gente también aprenda y crezca. Para muchos de nuestro equipo es su primer trabajo, porque entra gente muy joven con nosotros. Entonces es su primer contacto con un trabajo. O sea, tenemos una súper responsabilidad de cómo afectamos su carrera profesional de aquí en adelante y cómo perciben el trabajo, ¿no? Y queríamos que fuera un trabajo muy llenador para ellos y un trabajo donde pudieran crecer. Y estamos en esa transición ahorita de regresar a la esencia de Tetecolo. Y volver a ser Tetecolo. Y volver a hacerlo, fuerte. Pero antes también es como muy fácil decirlo. Y es muy fácil decirlo en redes y contar una historia bonita y te aprendes un speech y despierta México y vamos. Pero hacerlo es un reto. Claro. Entonces volvemos a la esencia de, a ver, no, espérate. Está muy padre lo que contamos, aunque lo dejamos de contar un tiempo,
pero ¿cómo hacemos que realmente sea la esencia y lo que está sucediendo dentro? Yo escucho la historia, pero luego vengo aquí y no siento esa vibra que se sentía al principio. Claro. Entonces, estamos regresando como a ese mundo. Y una parte muy importante de lo que hicimos fue automatizar lo más que pudimos. Antes comprábamos cafeteras muy manuales, donde la mano del barista afecta mucho el capuchino, o afecta mucho cómo espuma la leche, o afecta mucho el espresso. Entonces tienes que contratar gente muy técnica, o capacitarlas muy técnicamente para que les quede bien el café, ¿no? Y a veces por contratar a gente muy técnica se te olvida la parte de los soft skills. Y la gente, aparte, los mejores baristas son los más rockstars y no siempre tienen una muy buena actitud. Entonces dijimos, no, todas las máquinas súper automáticas, donde la calidad es igual o mejor, la estandarización es perfecta siempre, es mucho más rápido. En tema de costos tengo todo, o sea, hay mucho menos merma, bla, bla, bla. Entonces, desde el punto de vista financiero y de negocio hace mucho más sentido, pero también ya nos podemos concentrar en contratar a gente con buena actitud. Ya no me importa si sabe, si ha hecho un cappuccino en su vida, no me importa, porque la máquina lo va a hacer por él. Necesitamos que tengan buena actitud. Que hay otras empresas que también contratan gente con alguna discapacidad, ¿no? Ajá. Con síndrome de Down, porque al final del día lo que hacen es crear eso que tú acabas de decir, ¿no? De llenar el espacio de una bonita actitud con alguien que le pueda dar algo. Entonces, qué padre que tengas también esa mentalidad, porque luego idealizamos muchas cosas, Diego. Por ejemplo, el emprendimiento. O sea, la gente idealiza el emprendimiento. Creen que el emprendimiento es una buena idea y un buen modelo de negocio y ya, y shazam, y se va. Sí. No funciona así. O sea, es una gran responsabilidad. Es quitarte las bermudas y las chanclas y ponerte el traje de dueño y decir, voy a seguir pagando sueldos y un día te das cuenta que esto es insostenible. O sea, porque la pandemia nos vino a poner y enfrentar en una realidad de decir, hay que dejar morir algunas cosas, ¿no? Hay que soltar. Y me gusta esto que tú dices, o sea, el cómo o sea, esta historia, este storytelling que has estado contando y que lo has dicho en otros lugares también, que lo repites continuamente, es valoremos lo que tenemos en México. Uh-huh. Y esto de Despierta México es decir, está bien que podemos consumir el producto que queramos, uh-huh, pero confiemos en que tenemos los mejores productos y apoyemos emprendimientos que son mexicanos, emprendimientos, y si le vas a dar 100 pesos a una empresa americana, pues dáselos y compra a lo mejor más producto a una empresa que es local, una empresa que es 100% mexicana. Entonces, sí creo, Diego, que como sociedad estamos un poco dormidos. Sí. Y aunque el eslogan es muy, muy directo de despierta, yo lo único que te puedo decir es, pues no dejen de creer en que podamos despertar, ¿no? O sea, que sigan creyendo en la marca, porque me gusta el nombre, me gusta el logotipo, y yo creo que es un trabajo que pues, los negocios, si fueran fáciles, Diego, pues muchos seríamos millonarios, ¿no? Sí. Creo que de hecho, o sea, nadie emprende sabiendo que va a ser difícil. O sea, creo que todos emprendemos con algo de inocencia o ignorancia pensando que va a ser muy fácil. Claro. Porque sí, muchas veces, y me ha tocado platicarlo también con más emprendedores, de decir, oye, si supieras la que te esperaba, lo hubieras hecho, y todos, no. Definitivamente no. A ver, el matrimonio, los hijos, emprender. Por eso mucha gente, Diego, también no logra dejar de ser niño en cuerpos de adulto. Porque es difícil. Ser adulto es un reto. Es la realidad, sí. La realidad. Sí. O sea, en verdad, hoy en día estamos conviviendo con niños en cuerpos de adultos, porque ya madurar y ser un adulto es tomar decisiones que pueden cambiar nuestra comunidad. Ustedes decidieron poner un negocio que nos están diciendo, hey, aquí estamos, o sea, somos nosotros, somos los del pueblo, queriendo emprender. Y no hay nada mejor que entre nosotros nos apoyemos. Y para ustedes esta marca
pues ha sido algo que hasta tatuado lo traes en la muñeca. Lo traigo tatuado. Ahorita me di cuenta cuando hiciste así y yo veo así la figurita. ¿Por qué te lo tatuaste, Diego? ¿Qué significa Tetecolo para ti? Una carrera de aprendizaje. O sea, he aprendido cosas que no podías aprender en ningún libro. O sea, mucho manejo de inteligencia emocional y aprender de inteligencia emocional, mucho de conocerme, mucho de entender por qué hago ciertas cosas. Ha sido como una maestría, ha sido como 3 maestrías, yo creo, muy empíricas. O sea, de vivirlo de primera mano, de sufrirlo de primera mano, de festejarlo de primera mano. El otro día, por ponerte un ejemplo, claro, el otro día estaba pensando y decía, oye, ¿por qué cuando me estreso en mi trabajo de finanzas? Decía, ¿por qué cuando me estreso en Tetecolo, que he tenido estreses mucho más grandes en pandemia, nunca pierdo la calma en Tetecolo? Y siempre soy como de que no, a ver, y vamos a hacer esto. O sea, nada más esa vez en pandemia que no perdí la calma, sino nada más me hice ermitaño. Pero cuando pasa algo estresante en mi negocio, siempre tengo la calma y todos los demás estresan y yo, a ver, no, espérense, vamos a pararnos y y tengo una actitud muy de liderazgo. Y en mi trabajo cuando me estreso. Y estaba pensando eso hace 2 semanas, literal, estaba pensando eso y dije, porque acá me comporto como jefe y tengo que poner el ejemplo. Y acá me estoy comportando como empleado. Entonces tengo el permiso de victimizarme. Y fue como una introspección muy cañona. Qué increíble cómo el entorno también puede dominar tus resultados, ¿no? Es bien fácil victimizarte acá, pero acá no te puedes dar el lujo de victimizarte porque eres el líder y porque tienes que demostrar que hay calma y que lo vamos a sacar adelante. Y dije, ¿por qué no me empiezo a comportar acá igual? O sea, soy parte de un equipo también acá que tenemos que sacar el barco adelante. ¿Y por qué me estoy dando ese permiso de victimizarme como empleado? Pues entonces siempre me voy a quedar como un empleado. Lo mejor de todo, Diego, que veo yo, es que eres consciente. Eso sí, es lo mejor. Me ha costado ser consciente. No, pero sí. Que ya para empezar, ya lo estás externando, eres consciente. Olvídate del resultado. Si acá te sigues victimizando a pesar de saberlo y acá te vuelves el líder sabiéndolo, eres consciente. Sí. Y eso es lo más bonito de todo. Ese es el aprendizaje, donde tú sabes que acá te conviertes en un víctima y acá te conviertes en un líder. Sí, el simple hecho de externarlo, de verlo, ahí está el aprendizaje. O sea, ahora cuando te victimices, vas a decir, me estoy victimizando y ya estás siendo consciente de que me estoy victimizando y tú a ti mismo no te puedes engañar. Y ya me conocí acá, que tengo la capacidad de ser líder. Ya me conocí acá. Entonces digo, si nada más hubiera vivido lo otro, diría, es que este soy yo a lo mejor. Pero yo como ya sé que sí me puedo comportar como líder, digo, pues también lo puedo traer acá. Entonces para mí, emprender es conocerte en las buenas y en las malas, es entenderte, es cuestionarte, es una carrera de cachetadas, una maestría de aprendizajes de cachetadas. No hay nada como el conocimiento empírico, mucho más que el de los libros. Y es bonito. En su momento tienes su montaña rusa, pero es bonito cuando ves a la gente feliz, cuando ves a alguien, voy de repente caminando y veo a alguien con un vaso de Tetecolo y eso se siente padrísimo. Cuando la gente está feliz trabajando con nosotros, cuando veo que lograron algo, cuando los veo cómo han ido creciendo. Hay gente que ha entrado con nosotros y que al principio le daba miedo hacer una transferencia y ahorita se maneja las cuentas por pagar y la tesorería como sin nada, y a veces ya ni me pregunta. Yo le digo, tú sabes más que yo, porque tú estás ahí día a día, cómo vas a manejar el presupuesto. Y lo maneja 1000 veces mejor que como yo lo manejaría. Y eso está bien padre. Y eso creo que va muy de la mano con el libro que decía, de La Segunda Montaña. Y creo que eso es lo que te llena al final. Obviamente tiene que tener un sentido financiero y todo. Y al final de cuentas, si haces las cosas bien, creo que se termina convirtiendo en un resultado el sentido financiero. Digo, vamos a quitar todo lo que acabamos de platicar sobre la mesa y platícanos un poquito sobre dónde naces. ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué llegas a donde llegas con los resultados que llegas hoy? O sea, ¿cuál es tu seno familiar? ¿Dónde naces? ¿Cuántos hijos son? Platícanos un poco de eso. Somos 4 hijos. Tengo un hermano más grande y luego soy yo, y luego 2 hermanas más chicas. Mis papás con nosotros, gracias a Dios. Y sí, mucha de mi persona viene de mi familia. O sea, somos una familia, creo que nos encanta ser overachievers. Hay una exigencia no dicha desde la casa, porque a mi papá y a mi mamá los admiramos mucho todos, en cuestión profesional, en cuestión
en cuestión ética y de valores, son, haz de cuenta que mi aspiración total. ¿A qué se dedican tus papás? Mi papá, finanzas, y obviamente Sí, influyó obviamente, muchísimo. claro. Mi papá es cuarto dan en taekwondo, ahorita a sus 65 años, sigue entrenando 4 días a la semana, se acaba de ir a Corea a competir en las categorías arriba de 60, o sea, es mucho el tema del deporte y mucho el tema de estudiar y mucho el tema de hecho la certificación de finanzas que estamos haciendo la hicimos juntos, entonces ese lado de mi papá. Mi mamá es entregada 100% servicial y con valores muy fuertes y con un amor muy sincero y creativa. Toda la parte creativa de los 4 hijos, que los 4 tenemos una parte creativa, viene de mi mamá. Mi hermano es mercadólogo. Luego mis 2 hermanas son chefs, viven fuera. No, pues tienes a todo el consejo ahí. Todo ahí. Entonces está muy padre porque aparte somos muy diferentes los 4 hijos. Entonces la dinámica, obviamente cuando éramos pubertos pues era horrible porque nos peleábamos mucho, pues 4 súper diferentes, pero ahorita la dinámica es muy padre. Ahorita como que nos rebotamos mucho, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Y qué opinas de esto? Y a mí me preguntan de qué opina de ciertas cosas y luego le preguntamos al otro hermano, ¿y tú cómo ves esto? Y tal. Está muy padre esa dinámica y creo que siempre fue una casa como con mucho amor, con mucha sinceridad. ¿De aquí de Monterrey? De aquí de Monterrey, sí. De aquí de Monterrey y como muy real, siempre fue como muy real y con mucho amor. Nos cambiamos, pobre mi papá, pero nos cambiamos los 4 hermanos de carrera como 3 veces. Todos nos íbamos cambiando. Y mi papá como entendía que era una decisión tan importante para nosotros. Gracias a Dios se pudo. Gracias a Dios se pudo que nos cambiáramos y también nunca lo vi como desesperado. Siempre fue como, ok. O sea, sí te cuestionaba, decir, a ver, también no te pases, pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de poder terminar estudiando lo que queríamos. Y mi papá nos echó mucho porra en eso, porque sabía la importancia de esa decisión y nunca fue como, no, quiero que estudies esto otro, ¿no? Fue como, si eso es lo que te apasiona y de eso quieres dedicarte, adelante y te apoyo, ¿no? Entonces siempre ha habido mucho apoyo en las carreras, en las competencias, siempre mis papás han estado ahí, echando porras, mis hermanos también y así, entonces nos contamos todo, oye, hoy esto, hoy logré esto, hoy no sé qué, y todos nos echamos porras, entonces creo que eso pero también ha sido mucho lo que me ha hecho como querer sobreexigirme cosas, es como muy aspiracional y es como que quiero, como que me encantaría llegar a una posición en la que yo pueda regresar algo a mis papás de lo que nos dieron. ¿Y vas por buen camino? Vamos por buen camino. Qué bueno. Eso es importante. Diego, a todos se nos va a pagar el monitor en algún momento. ¿Qué legado te gustaría dejar? Yo creo que me gustaría, para mí, irme sabiendo que le entregué todo al mundo, todo de mí, o sea, mi yo completo. Y esa no me va a llevar el crédito porque se la robé a Jen Sincero en un libro que se llama You're a Badass at Making Money. Y habla mucho sobre cómo a veces le tenemos miedo al hacer dinero y creemos que el dinero es malo y a veces como que tenemos el síndrome del impostor y entonces no queremos hacer estas cosas. Y ella dice mucho, a ver, brother, el mundo se merece tu versión más completa de ti, porque hay muchos otros que están haciendo eso. La gente, o sea, el mundo no se merece a muchos Diego Guzmán, ¿no? Se merece a una Clara a su máxima expresión, se merece un Diego Guzmán a su máxima expresión, se merece un tal a su máxima, porque por eso eres diferente a la otra persona. Entonces, sé tú en tu 100%. Y eso fue lo que más se me clavó de ese libro, que es un muy buen libro, pero se me clavó mucho eso, como, porque estoy tratando de meterme en una caja que no soy, en vez de, el mundo se merece mi Diego completo, mi yo completo, y lo que traigo y lo que no traigo, pues no lo trato de aparentar. Me gustaría irme con eso, me entregué al 100. Me entregué al 100 y entregué mi sinceridad. Este libro que dices de las 2 montañas, pues ahorita que te escucho hablar de legado, es como si la primera montaña fuera esta parte tuya, finanzas, donde económicamente pues estás futureando hacia dónde quieres llegar y sostener quizás una familia, etc. Y la otra montaña sería Tete Colo, ¿no? Esto de servir a los demás. Sí. Yo creo que... Y en el Inter, bueno, pues mientras estás entre una montaña y la otra, pues las estás ahí, no sé cuántos kilómetros estén entre cada una, pero ahí te das cuenta, ¿no? Sí. Cómo estás entre estas 2 montañas, recorriéndolas en tus ultramaratones, y estás entre estas 2 montañas, ¿no? O sea, paseándote entre una y la otra.
Qué bonito. Y sí cuestionamos mucho como que todo el mundo quiere encontrar la felicidad y creemos que la felicidad está en la primera montaña. Y si se pone a pensar los que estén escuchando y en algún momento que hayan servido a alguien más, es como la mayor plenitud de felicidad que existe, pero es cortita y luego no nos damos cuenta y se nos olvida y es tan fácil, pero no lo hacemos. O sea, si alguna vez le has dado, no sé, a alguien que esté pidiendo en la calle, le has dado algo, se siente bonito y sientes como una plenitud de felicidad muy padre y te costó nada dárselo, te costó nada ayudar a alguien o tal. Y es la naturaleza humana, el ser humano se quiere sentir útil, se quiere sentir, o sea, tampoco es algo que nos estamos inventando ni nada. Y hay mucha gente, Diego, que la montaña del servir es enorme y la montaña de las finanzas es pequeñita. Sí. Y lo poquito que tienen lo donan a esta otra montaña. Pero también creo que hay quienes estamos como siempre buscando tener estas dos montañas como en paralelo, y hay quienes les importa más la montaña de las finanzas o del éxito material, y la montaña del servicio es muy pequeñita. O sea, realmente esto es ya decisión de cada quien, de cómo te quieres mostrar al mundo y del legado que quieres dejar en el mundo entero. Y no está mal equilibrarlas. De hecho, ya en Sincero, en ese libro, en el otro, el de You're Badass at Making Money, habla mucho sobre no está mal hacer dinero. Y si haces dinero, puedes ayudar a más gente. Entonces, no está mal. No, el dinero no es malo. Hay mucha gente que se hace chiquita y dice, es que me voy a hacer malo. No, puedes ayudar a 1000 personas más si haces 1000 más, ¿no? Entonces, claro. Es muy padre como buscar ese balance. Y es un juego infinito de encontrar ese balance, porque no sé si lo encuentras o no. Claro. Pero al final del día es el juego de cada uno de nosotros. Sí. Diego, si fueras una bebida de café, ¿cuál serías? Americano negro. Como el que yo también traigo. Sí. Muy bueno. No, ya una vez que aprendes a tomar café bien y tomas un buen café, ya no le quieres poner nada. O sea, el azúcar la arruina. Claro. Si le pongo tantitita stevia o así, me empalago. Claro. Sí, porque aprendes a encontrarle el buen sabor. Digo, ha sido un gustazo platicar contigo, conocerte, darme la oportunidad de adentrar un poco en tu vida, en las decisiones que has tomado, con tu imagen, con tu marca, con tu legado. En verdad, gracias por permitirme conocerte y sobre todo quienes están escuchando este podcast. Pero este espacio es 100% tuyo. Entonces, volteando a ver a esta cámara, tú despide el programa con lo que quieras decirle a la gente que ya te conoce, a la gente que no te conoce, con cómo te gustaría cerrar este podcast y qué sería con lo que te gustaría como despedirte. Así que todo tuyo este momento, Diego. ¡Haz lo tuyo! Yo creo que lo último, fuera de las recomendaciones de los 2 libros que platicamos, yo creo que el estar más presente te ayuda a conocerte y cuestionarte muchas cosas. Y el estar más presente me refiero a lo que dijimos ahorita, cuando sirvas a alguien más, estate presente en lo que sentiste al servirlo y te vas a dar cuenta cómo a veces esos momentos de felicidad no son tan difíciles de obtenerlos y los estamos buscando en los lugares equivocados. Y cuestiónate cosas, rétate, ten algo de inocencia de niño, de creer que vas a poder. Y no cuestiones tanto desde la manera intelectual si es factible o no. Y aviéntate, porque es la mejor maestría, la manera empírica es la mejor maestría de la calle. Yo creo que con eso nos vamos claro. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti. Esto fue Detrás del Espejo Podcast. Hasta la próxima.